Elías no recordaba en qué momento se quedó dormido. Solo sabía que, al abrir los ojos, lo primero que vio fue el taller, y lo segundo fue la ceniza. Había un rastro fino sobre la mesa de trabajo, como el polvo que deja una chimenea vieja, pero el taller no tenía chimenea, ni brasero, ni nada que pudiera explicar aquello. En el aire quedaba un olor tenue, dulce y sucio, papel calentado demasiado cerca del fuego. Elías se incorporó despacio. Tenía el cuello rígido. Los dedos le dolían como si hubiera apretado algo durante horas. Miró el libro. Allí estaba, cerrado, inmóvil, aparentemente normal. Como si la noche hubiera sido una exageración. Como si todo hubiera sido un truco de cansancio. Pero entonces recordó la frase. Esta noche soñarás con una biblioteca que no existe. Elías tragó saliva. Porque había soñado exactamente eso. Pasillos interminables. Estanterías altas. Un polvo tan fino que parecía niebla. Y, entre los anaqueles, una luz que no era luz, un resplandor cálido, como el de una vela que nunca se apaga. En el sueño, además, había oído algo. No una voz. Un pasar de páginas sin manos. Elías se frotó la cara y se obligó a pensar como profesional. No hay misterio sin método. Si ese libro era real, tenía que poder probarlo, medirlo, entenderlo. Se puso de pie, y lo primero que hizo fue intentar lo más simple. Abrió el manuscrito, páginas en blanco, como ayer. Elías encendió la luz del escritorio, luego una lámpara de aumento. Nada. Sacó el móvil y tomó fotos, 1, 2, 10, como un loco intentando capturar lo invisible. En la pantalla, hojas blancas. Vale, murmuró. Vale. Buscó un pequeño escáner portátil que usaba para documentos frágiles. Deslizó el aparato sobre una página. El escáner pitó. Guardó el archivo. Elías lo abrió en el ordenador con una mezcla de esperanza y rabia. Blanco. Nada. Como si el papel se burlara de los sensores. Probó con linterna ultravioleta. Con luz azul. Con un filtro rojo. Cero. El libro solo respondía a una cosa. Calor. Elías lo aceptó con un disgusto íntimo, como quien admite que una ley de la física acaba de romperse en su cocina. Encendió una vela. La llama se estabilizó, silenciosa. Acercó la página. Las letras emergieron. Y el borde del papel empezó a oscurecerse, como la piel que se quema sin querer. Elías se apartó un poco, buscando la distancia exacta entre ver y destruir. Entre leer y perder. La tinta apareció con calma, como si el manuscrito disfrutara de su propio truco. No intentes copiarlo. Elías se quedó helado. El libro continuó, línea a línea. No intentes fotografiarlo. No intentes guardarlo. Elías retiró la vela, respirando rápido. Lo que más lo asustaba no era el fenómeno. Era la intención. El manuscrito no era un objeto raro. Era algo que respondía, que anticipaba. Un pensamiento le atravesó como una aguja. ¿Me está escuchando? Elías volvió a acercar el calor, esta vez con la lupa. El texto avanzó. Pero lo que le llamó la atención no fue la frase principal. Fue el margen. En un rincón inferior, casi invisible, apareció una escritura distinta. Más fina. Como hecha con prisa. Como una nota de alguien que no quería ser descubierto. Si te dice que lo cierres, no lo hagas. Elías sintió un frío repentino en el estómago. ¿Quién había escrito eso? No parecía parte del mismo tono del manuscrito. Era humano. Desesperado. Elías inclinó la hoja para leer mejor. El borde se consumió un poco más. Ceniza. Otra escama gris cayó al guante. Bajo esa nota, apareció una segunda línea marginal, aún más inquietante. Él finge ayudarte. Solo aprende de ti. Elías apagó la vela. La tinta se desvaneció como un animal que se esconde. Pero la ceniza no desapareció. La ceniza se quedaba. Como un recibo. Como la prueba material de que aquello estaba ocurriendo. Elías se quitó el guante. Observó la piel de sus dedos. Las manchas grises se habían metido en los pliegues, como si fueran parte de él. ¿Quién eres?
Susurró al libro. ¿Qué quieres? El manuscrito, cerrado, no respondió. Pero Elías notó algo. El cuero estaba tibio otra vez. No por la vela. La vela ya estaba apagada. Y aún así, el libro conservaba un calor interno, suave, obstinado. Como si la historia siguiera viva cuando tú creías haber salido. Elías intentó distraerse con tareas normales, ordenar herramientas, revisar un lomo viejo, limpiar un pincel. Pero la presencia del manuscrito era una gravedad. Tiraba. Al final, volvió a abrirlo. Encendió la vela con manos, ya menos firmes. Las letras aparecieron de inmediato, como si el libro hubiera estado esperando sin paciencia. Hoy saldrás. Elías frunció el ceño. A las 7:17. Elías tragó saliva. El manuscrito añadió. Irás a la plaza del reloj. Te sentarás en el banco de hierro, el tercero empezando por la fuente. Elías apartó la vela de golpe. No, dijo en voz alta, como si alguien pudiera oírlo. No voy a. Se detuvo. Porque eso era lo que el manuscrito quería, que discutieras, que reaccionaras. Se obligó a racionalizar, es una frase al azar. Es un truco psicológico. Podría ser una coincidencia. Sin embargo, algo dentro de él, una intuición oscura, supo que no lo era. Elías pasó el día mirando el reloj sin querer. Y cuando llegó la tarde, cuando el minuto se acercó, se dio cuenta de que ya estaba de pie con el abrigo puesto. No recordaba haberse levantado. No recordaba haber cogido las llaves. Solo recordaba el número. 7:17. La plaza del reloj estaba a 10 minutos de su taller. Elías caminó como quien va a un examen que no pidió. El aire estaba frío. Las farolas acababan de encenderse. La gente pasaba con prisa, ajena. Normal. Elías vio la fuente. Vio los bancos de hierro. Contó. 1, 2, 3. El tercero estaba libre. Elías se detuvo. Podía irse. Podía girar sobre sus talones y volver. Podía demostrarle al libro que no mandaba. Pero en ese instante, una sensación le clavó los pies al suelo. No era miedo exactamente. Era una certeza de que, si se iba, algo peor ocurriría. Se sentó. El hierro estaba helado. Y entonces, como si el mundo hubiera esperado a que él obedeciera, sucedió algo mínimo y devastador. Un hombre al otro lado de la plaza dejó caer algo al suelo. Un libro pequeño. El hombre se agachó, lo recogió, lo sacudió, y al abrirlo, una pequeña nube gris salió del interior. Ceniza. Elías se quedó sin aire. El hombre cerró el libro rápido, como si se hubiera quemado, y se alejó mirando alrededor. Mirando, por un instante, hacia Elías. Sus ojos se encontraron. Y el hombre, sin moverse los labios, desde lejos, le hizo un gesto breve, casi imperceptible. No. Elías sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Ese hombre sabía. Ese hombre había leído algo. Antes de que Elías pudiera levantarse, un sonido rompió el momento. Un pitido agudo. Un frenazo. Una bicicleta resbaló cerca de la fuente. El ciclista cayó. La rueda patinó. Gritos, gente corriendo. Nada mortal. Pero el caos fue suficiente para que el hombre del libro desapareciera entre los cuerpos, como una sombra. Elías se levantó, intentando seguirlo. Y entonces notó algo en el bolsillo del abrigo. Algo que no recordaba haber metido allí. Metió la mano. Sacó un trozo de papel doblado. No era suyo. No era del taller. No tenía sentido. Elías lo desplegó. Era una sola frase, escrita con tinta normal, temblorosa. No uses fuego eléctrico. Solo vela. Y cuando te diga tu nombre, no mires la última línea. Elías levantó la vista, buscando al hombre. Nada. Solo gente ayudando al ciclista, el agua de la fuente sonando, y la plaza volviendo lentamente a la normalidad. Como si el mundo hubiera respirado y se hubiera recolocado. Elías volvió a casa con el papel apretado en la mano. En el taller, lo primero que hizo fue abrir el manuscrito. Encendió la vela. Las letras aparecieron como un animal que huele sangre. Te lo han advertido. Elías sintió que el estómago se le hundía.
Siempre te advierten. El manuscrito añadió, casi con humor. Y siempre terminas leyendo. Elías apretó los dientes. No eres real, susurró. El texto cambió, como si se inclinara hacia él. Soy tan real como tu miedo. Elías retiró la vela, con un temblor que ya no era de frío. El papel quedó blanco, pero el mensaje seguía en su cabeza. Y el trozo de papel en su bolsillo, aquel aviso de un desconocido, pesaba como una piedra. Elías miró la vela encendida. Miró el libro cerrado. Y por primera vez entendió la trampa completa. No importaba si creías o no. El manuscrito no necesitaba tu fe. Solo necesitaba tu curiosidad. Elías volvió a encender la vela, más cerca, como si quisiera desafiarlo. La tinta apareció de inmediato. Y una frase, sola, se dibujó en el centro de la página con una lentitud cruel. Esta noche olerás humo en tu dormitorio. Elías apartó la vela. Se quedó quieto. Miró alrededor, como si buscara cámaras ocultas. No había nada. Entonces, con un gesto casi automático, acercó otra vez el calor, queriendo ver más. Y el manuscrito añadió una segunda línea. Y no vendrá de la vela. Elías se quedó inmóvil, con la garganta seca, mientras una idea se abría paso, insoportable. El manuscrito no solo sabía lo que iba a pasar. Lo estaba provocando.